Bien, dos conceptos importantes acá que lo manejan casi todos los libros en farmacología y es la dosis E 50% y la dosis L 50%. ¿Qué significa? La dosis E es la dosis, E significa efectiva, es la dosis efectiva en el 50% de los pacientes que están recibiendo ese fármaco, ¿ya? O sea que más que hablar en franja terapéutica, en dosis mínima, más interesante es decir la dosis efectiva en el 50% de los pacientes, ¿no? El 50% de los pacientes con esa patología han respondido a esa dosis. Y el otro concepto es dosis letal 50%. Es la dosis que va a matar, no vamos a decir los pacientes, porque en pacientes no hacemos experimentación con dosis tan alta que provoque la muerte. Sí en animales de experimentación. Es la dosis que mata al 50% de los animales de experimentación y eso ya se extrapola en humanos. Esto cada vez se hace con mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la Sociedad Protectora de Animales ya tiene como bastante más organizado o más controlado el tema de que no haya un maltrato en los animales, ¿de acuerdo? O sea que son todas extrapolaciones. Sin embargo, nunca se olviden que no es 100% extrapolable de los animales al humano. Si ustedes recuerdan la tragedia de la talidomida del año 1970, este fármaco talidomida se daba para las náuseas y vómitos del embarazo. Y hubo esa generación de niños, no el 100%, que nació con focomelía. Focomelía es sin miembros superiores o inferiores, o ambos, y estaba relacionado a este efecto adverso con la talidomida. Y luego se había visto y se revisó todos los ensayos clínicos y en animales de experimentación ni una camada nació con esta normalidad, sí en humanos. Con esto que quiero decir que no es 100% extrapolable, que lo que pasa en humanos va en animales de experimentación o en animales va a pasar en humanos y al revés también se cumple, ¿de acuerdo? O sea que, ¿qué es lo que tenemos más claro? Que nosotros debemos observar en los humanos todos los efectos adversos que se van produciendo. De pronto, si accidentalmente hay una mayor dosis, todo eso se debe argumentar y se debe notificar en estas fichas amarillas de farmacovigilancia para que eso vaya engrosando el perfil de toxicidad del fármaco. ¿De acuerdo? O sea, esa farmacovigilancia nos va a permitir ir detectando todos los efectos, incluso a dosis máxima o dosis tóxica, que generalmente son accidentales. ¿Tá? Bien, entonces, fíjense ustedes en esta gráfica que la dosis efectiva 50% generalmente es la dosis con la que nosotros empezamos a trabajar. ¿Ya? El 50%, bueno, no es ahí, ¿no? De los pacientes tienen el efecto. Y la dosis letal, si esta dosis era más o menos, no sé, 200 y algo, acá la dosis letal y hasta en 1000 y pico, ¿no? Simplemente para que manejen esos conceptos que los libros muchas veces los mencionan y ustedes deben saber interpretarlo. Entonces nos quedamos con el concepto de la dosis efectiva. Es la dosis que produce el efecto que nosotros queremos lograr en el 50% de los pacientes. ¿Qué significa? Que yo voy a tener chance de ir subiendo si en mi paciente yo no tengo el efecto. Ojo, le puedes dar un losartán o un enalapril. Enalapril es un inhibidor de enzima convertidora, losartán es un bloqueador de receptores AT1 de angiotensinado, en la misma cascada. Y puede que empieces con tu enalapril 10 miligramos, no disminuye presión, 20 miligramos no disminuye presión. Su franja del enalapril es de 5 miligramos a 40. Que llegues a 40 y no produzca disminución de presión arterial. ¿Es posible o no es posible? Le da lo máximo en franja terapéutica del enalapril al paciente y no baja la presión. ¿Es posible o no es posible? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El paciente puede tener antecedentes de farmacoresistencia al que ha sido puesto demasiado fármaco
entonces ese fármaco ya no le da el efecto esperado. Ya, eso se produce solamente en fármacos que generan tolerancia rápida o fármacos que van usando receptores y los vuelven silenciosos, lo vamos a tocar el tema, Castelo. Más en este caso hace de cuenta que no recibió nunca un fármaco el paciente. Y como el enalapril o losartán es nuestra primera línea a veces para controlar hipertensión, entonces no responde. ¿Y sabes por qué no responde? Porque ese paciente no responde a ese mecanismo de acción su hipertensivo. ¿Ya? O sea que está dentro de lo posible que aunque sea un antihipertensivo con dosis máxima, tolerada, no controle sí. Porque en el caso de hipertensión, puede que la hipertensión sea por otro mecanismo de acción diferente, en este caso, y no por renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Lo que decía Castelo sí tiene lógica también. Por ejemplo, un paciente que le damos alprazolam para dormir. Alprazolam es una benzodiazepina y los receptores se van acostumbrando. El otro día algo hablamos de receptores, dijimos que eran macromoléculas, que venía el neurotransmisor y ocupaba, o el fármaco y ocupaba esa macromolécula, que podía estar en la superficie o en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿verdad? Esos receptores, aprovecho para hablar de ello, de pronto pueden silenciarse. ¿Qué es receptor silencioso? Pues cuando yo los ocupo por un tiempo largo, en el caso del prazolam para dormir, usábamos 0,25, después te dice el paciente, ¿sabe, doctora? Ya no me duermo. Y le subía a la mitad. Iba subiendo hasta llegar a sus 2 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en ese paciente? Esos receptores son ocupados y dejan de responder. Cuando esos receptores son ocupados por prolongados tiempos, ellos se vuelven silenciosos. ¿Qué es un receptor silencioso? Es aquel que aunque sea ocupado ya no responde, no da un efecto farmacológico. Pregunta de millón, ¿qué yo tengo que hacer con un receptor silencioso? Pues dos opciones hay. Generalmente quito el fármaco, ¿ya? Y cuando quitamos el fármaco, ese receptor es como que se recupera y después nuevamente va a responder. Ese fenómeno se llama tolerancia. Tolerancia es el fenómeno por el cual ocupa el receptor y ya no responde. ¿Por qué? Porque fue ocupado por un tiempo largo. Receptor silencioso. Bien, de pronto yo lo retiro el fármaco, dejo 3, 4, 5 días según el fármaco, 2 semanas, lo vuelvo a reintroducir y va a responder. O sea que rescaté mi receptor silencioso. Bien, ¿cuál es la otra chance que yo puedo hacer si necesito el fármaco? Como ya no responde con esa dosis, que es lo que normalmente hace el paciente, aumento dosis a forma de ocupar receptores que antes no eran ocupados, que se llaman receptores de reserva. ¿Qué es un receptor de reserva? Son receptores que están guardaditos en mi cuerpo y que no fueron ocupados porque no era necesario. Receptor de reserva, ¿ok? Entonces, si yo aumento dosis, esos receptores guardaditos que no era necesario ocuparse y que yo tenía el efecto farmacológico, con mayor dosis lo voy a ir utilizando. Entonces, ahí tengo dos conceptos importantes para ustedes. Receptores silenciosos y receptores de reserva. Cuando un receptor se vuelve silencioso, cuando lo ocupo por un periodo largo de tiempo. ¿Qué puedo hacer? Dejo de usar el fármaco hasta que él se rescate o dar mayor cantidad de dosis para ocupar mayor número de receptores, que son los de reserva, y obtener el mismo efecto terapéutico, generalmente el mismo, no mayor efecto terapéutico. ¿Quedó mejor? Esos dos conceptos de tipos de receptores. Sí, doctora. Ya, receptores silenciosos y receptores de reserva, eso está en nuestro contenido, ya aproveché para enseñárselos. ¿Ok? Entonces la dosis efectiva es la más usual. Ojo, ¿todo va a ser efectivo en todos los pacientes? No. Hay gran variabilidad individual. Hay pacientes que no responden a esos mecanismos de acción y es lo que yo les decía recién con un enalapril. Ya vamos a avanzar hipertensión y vamos a ver qué hacemos si no responde a este fármaco. Lo dejo, lo quito, aumento otro, ya lo vamos a revisar en hipertensión. Dosis tóxica.
Siempre se habla de animales de experimentación, no humanos. Toxicidad en el 50% de los animales de experimentación y la dosis letal, la dosis que mató al 50% de los animales de experimentación. Simplemente esto nos sirve como datos extrapolables al humano, aunque no es 100% extrapolable. Bien, entonces ahí ya hemos visto todos los tipos de dosis, hemos visto receptores silenciosos y de reserva. Otro concepto que es extremadamente importante en farmacología. De pronto, el término potencia y el término efectividad. Ya. Hagamos de cuenta que nuestro paciente va a recibir un diurético. Los diuréticos ya los vamos a clasificar, pueden actuar en asa de Henle, tubo locotomiado proximal, distalo colector o ser osmótico. Pero este diurético, vamos a hacer de cuenta un diurético X, vamos a administrar 0,5 miligramos y voy a lograr que el paciente nos orine 1500. Vamos a hacerle UML. Y este otro diurético vamos a usar 10 miligramos y va a orinar a nuestro paciente, que es la diuresina, que es lo que yo quiero lograr, que elimine sodio, al sodio le acompaña el agua y aumenta la diuresis, ¿no? Es un antihipertensivo también el diurético. ¿Ok? Pregunta del millón. A este le vamos a poner, para no confundirnos, fármaco A. Este va a ser nuestro fármaco B y este va a ser nuestro fármaco C. Pregunta del millón. ¿Cuál es más efectivo? ¿El fármaco A, el B o el C? ¿Y por qué? Vamos, con derecho a equivocarse. El fármaco A, ¿Por porque qué? aún con su menor cantidad está produciendo el mismo efecto. El fármaco A tú dices que es más efectivo porque con menor cantidad el mismo efecto. A ver, sigan opinando. ¿Y cuál es el de mayor potencia? Los tres son efectivos y el de mayor potencia es el A. Sí, Santiago. Fíjate que en efectividad los tres tienen la misma efectividad. ¿Por qué? Porque el resultado que han obtenido es exactamente el mismo. Si acá yo dijera 2.500 o más de 1.500, diría ese es el más efectivo. Pero en este caso, los tres tienen misma efectividad. Que yo use de una furosemida 0,5 y de una toracemida, que es como el de mayor potencia 0,5, y acá sea una furosemida y este sea una hidroclorotiazida, son diferentes. Yo diría, los tres tienen la misma efectividad independientemente de la dosis que usen, pero con los tres conseguí lo mismo. Ese es el concepto que nos interesa en farmacología, la efectividad. Más, ¿cuál de los tres es más potente? ¿El A, el B o el C? El A. El B sería. ¿Por qué? Porque ¿Por ocupa qué una más? cantidad menor de miligramos y tiene el mismo efecto farmacológico que tienen los otros, el B y el C. Con muy poquita dosis, con la mínima dosis, obtuvo el mismo efecto. Ese es el término potencia, ¿ok? Quiero escuchar siempre en la boca de ustedes, farmacológicamente hablando, hablar de efectividad, no de potencia. Ustedes a veces pasan la visita en el hospital y dicen, no cambiamos antibiótico porque este es más potente. Y resulta que era una penicilina que usaba y ahora usas un imipenem en última generación. Uno no es más potente que el otro. Para yo hablar de potencia tendríamos que ver las dosis y nada. Es efectividad, porque de pronto tu penicilina ya es inactivada por una beta-lactamasa, porque las bacterias son inteligentes y hay resistencia. Y el imipenem es un carbapenem de más nueva generación, con su anillo beta-lactámico más protegido, menor probabilidad de resistencia, aunque hoy hay mucha resistencia también. O sea que no quiero escuchar en la boca de ustedes nunca, esto es más potente que el otro. No. ¿Es más efectivo o es menos efectivo? Este
antibiótico es inefectivo por resistencia, más este imipenem es efectivo porque hemos hecho el cultivo y no hay resistencia frente a él. Pero yo no puedo decir este es muy potente y este es poco potente. Y lo confunden al paciente, ¿no? Como que la potencia fuera por escalones. Eso no está bien. O sea que siempre que nos dirigimos a hablar de un fármaco, hablamos de su efectividad. ¿Cuándo podemos hablar de potencia? Cuando dentro del mismo grupo farmacológico obtiene la misma efectividad a diferentes dosis. Por ejemplo, conocen omeprazol 20 miligramos, conocen pantoprazol, conocen esomeprazol. Ellos, su efectividad es la misma. Lamento decirles eso. Pero ¿cómo, profesora? Si pantoprazol, esomeprazol, levomeprazol es más nuevo y es más caro, pues revisen sus ensayos clínicos. Su efectividad es misma, igual. 70% dosis usual y endovenoso hasta un 90% de bloqueo de la producción en la bomba de protones. Pero ¿y por qué te lo venden? Y sí, es más nuevo. Farmacocinéticamente sí hay diferencia. Uno se biotransforma con tal enzima, el otro no. Uno se va más por el hígado, el otro por el riñón. Uno tiene semivida más corta, el otro más larga. Pero si yo hablo de efectividad es la misma, ¿de acuerdo? O sea que farmacológicamente siempre nos referimos a efectividad. Solo vamos a usar potencia en el caso que sea mismo grupo terapéutico y con más dosis o menos dosis obtenemos el mismo efecto. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ok, bueno, vamos avanzando. Eso ya está repetitivo, ¿no? Bien, aquí hay algo más que está en mi programa y que no lo tengo en la lámina. Lo voy a leer un poquito, ¿ya? Entonces, en contenido ya hemos visto objetivos de farmacología, hemos visto las ramas, hemos visto farmacodinamia, acción y efectos farmacológicos. Y aquí me quedó algo, lo voy a anotar. Si ustedes van siguiéndome, que no nos quede nada sin nada, ¿ya? Y dice acá tipos de acción farmacológica, ya lo vimos, acción y efecto. ¿Quién se acuerda de los 5 tipos de acción farmacológica? Estimulación, Estimulación, represión, irritación, sustitución y antiinfeccioso. Perfecto, listo, no hablamos más. Ahora acá dice factores que modifican. Estoy con todos mis programas acá. Factores que modifican la acción del fármaco. Eso sí es importante, ¿ya? Y no lo tengo en lámina, o sea que lo vamos a ir construyendo. Y tenemos factores generales y tenemos los factores individuales. Ok. Y aquí vamos a empezar a trabajar. Dentro de estos factores generales tenemos la dosis y la edad del paciente. Ya. ¿Cómo la dosis modifica la acción del fármaco? Lo hemos visto. A mayor dosis, mayor efecto terapéutico. Menor dosis, menor efecto terapéutico. Pero eso se mueve dentro de franja terapéutica hasta que llega un momento en que mayor dosis no consigo más efecto terapéutico y mi curva dosis-respuesta se hace plana. ¿Ok? O sea que aquí podemos decir que el factor que más modifica la acción del fármaco es la dosis. A mayor dosis, mayor respuesta, hasta alcanzar una dosis, que es la dosis máxima tolerada, a partir de la cual con más dosis yo no consigo más efecto terapéutico. Eso está claro, ¿verdad? Sí, ok. Edad de la paciente o del paciente. ¿Será que la edad modifica la acción del fármaco? ¿Qué opinan ustedes? Sí, modifica. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? ¿En niños se da menos dosis? Ya, esto es interesante. Por ejemplo, si a un neonatito, un recién nacidito, prematuro, le das un cloranfenicol, porque antes se usaba mucho, ¿no? Habían pocos fármacos, hoy es muy raro que usemos, recién nacidos no usamos nunca. Y el niño se ponía gris, entonces le llamaron el síndrome del niño gris. ¿Y qué pasaba? Que el cloranfenicol no se podía biotransformar en el hígado del paciente, y así tal cual, sin biotransformarse,
se acumulaba en los ganglios de la base en su sistema nervioso central y les deprimía el centro de la respiración. Entonces su color grisáceo era porque no estaba bien ventilado. Ese es el síndrome de niño gris. Con esto que estoy diciendo, que los niños, los dos grupos etarios, los niños y la tercera edad, son los más vulnerables. ¿En qué sentido? Los niños generalmente tienen sus sistemas enzimáticos más inmaduros. Entonces su biotransformación es más lenta, a veces la eliminación también. Y la tercera edad, siempre les digo yo a mis alumnos, no son inmaduros, el riñón, el hígado, son pasaditos de maduro. En realidad, más que pasado de maduros, están ya más deteriorados. Ese riñón va a filtrar menos, ese hígado va a biotransformar menos. Por el uso, por muchos fármacos, por muchos factores, ¿de acuerdo? Entonces, sí modifica la edad, la acción del fármaco. Los dos grupos etarios, los niños y la tercera edad, los dos limítrofes en la vida, son más vulnerables por sus sistemas enzimáticos, ¿no? Sin embargo, hay algunos fármacos, por ejemplo, aminofilina, que es un broncodilatador que usamos cuando un salbutamol no nos ha dado efecto en el paciente, una crisis asmática recidivante, un broncoespasmo severo. Aminofilina se biotransforma más rápido en los niños que en los adultos. Y probablemente él va a necesitar mayores dosis que un adulto, ¿ya? Esas son muy pocas excepciones. Pero acá vamos a contemplar que los dos extremos de la vida son los más vulnerables en cuanto a la eliminación y a la biotransformación del fármaco. ¿Okay? ¿Qué otro factor modifica la acción del fármaco? La vía de administración. Y aquí vamos a hacer una práctica de que ya se las voy a pasar de formas farmacéuticas y de vías de administración. ¿Qué ocurre si yo tomo como vía de administración una vía oral? Si yo tomo 100 miligramos en vía oral, ¿será que va a llegar a sangre 100 miligramos? ¿Qué les parece? Tomé por vía oral un fármaco de 100 miligramos, un X fármaco. ¿Será que en sangre yo voy a encontrar los 100 miligramos? En el chat dice no, dice Walter. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandra? Se va a biotransformar. Va distribuyéndose en todo el organismo. Si se distribuye, lo voy a medir en sangre. Alguien por ahí dijo... absorbe en la parte del intestino y todo así. Ya, hoy vamos a empezar a entrar a farmacocinética. Y cuando yo tomo por vía oral, en el intestino es el órgano principal para absorberse, aunque no es el único. Depende del pH del fármaco. Si un fármaco ácido, el estómago absorbe un poco como una aspirina. El alcohol se absorbe mucho en el estómago. Por eso es que cuando no tenemos nada en el estómago nos chupamos muy rapidito. Y ni siquiera llega al intestino, ya en el estómago se absorbe el alcohol. La mayoría de los fármacos se absorben más en el intestino porque es más largo, porque está organizado para absorberse, porque tiene microvellosidades. O sea que ese es el órgano de absorción por excelencia. Entonces yo me tomo mi fármaco, así a grandes rasgos se los voy a decir. Una parte se va a ir por las heces que no va a ser absorbida. Lo que se absorbe vía vena porta va al hígado antes de llegar a circulación. El hígado ya echa mano y puede biotransformar una parte. Si tomé 100, 30 miligramos, hagan de cuenta que se fue por las heces, se absorbió 70. De esos 70 miligramos, el hígado se agarra 20 y larga solo 50 a mi sangre. O sea que de los 100 que yo tomé, solo llegó 50. Eso se llama biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que yo tomé, cuánto llegó a sangre y en qué tiempo. Ya lo vamos a repetir luego. ¿Okay? Entonces, llegó la mitad. De otro fármaco llegará el 70, el 20, el 10, el 1, el 5. Cada fármaco es ya estudiado y hay un valor fijo de biodisponibilidad o franjas. ¿Okay? Entonces, fíjense que modificará la acción del fármaco, claro. Si yo tengo un fármaco que voy a tomar por vía oral, un omeprazol,
el pH de mi estómago está ácido porque yo tengo gastritis. Si yo mi cápsula de omeprazol la abriera y me tomo mi omeprazol porque no me gusta tomar cápsula, llega ese omeprazol al pH ácido gástrico y se va a inactivar y no va a llegar. O sea que no es que yo puedo abrir todas las cápsulas. Eso lo vamos a estudiar también. Entonces fíjense cómo vías de administración modifican la acción del fármaco. Si yo tuviese una infección por un gran negativo en el intestino y necesito tomarme, necesito una gentamicina. Nadie tiene una gentamicina en comprimido. Me voy a tomar la ampolla porque no hay en comprimido. Esa ampolla no se va a absorber en el intestino porque es insoluble. Tiene cargas eléctricas. Por eso es que nunca se da por vía oral y se da por vía parenteral, intramuscular o endovenoso. ¿Ok? O sea que, en definitiva, las vías de administración modifican la acción del fármaco, sí. Yo tomé mi fármaco, el intestino se lleva una parte, otra parte se absorbe, el hígado hace la suya y recién me entregan el fármaco. Diferente que si yo agarro mi gentamicina y la coloco endovenoso, yo voy a tener 100% de mi fármaco en sangre, 100% de biodisponibilidad. ¿Ok? Bien, eso nos va a quedar un poquito más claro cuando estudiemos formas farmacéuticas, que las vamos a clasificar en sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Y a cada una de ellas les vamos a estudiar sus características para que ellas puedan absorberse. Bien. Luego, otro factor que modifica la acción del fármaco es el momento de administración del fármaco. ¿Alguien de esta clase toma levotiroxina? ¿Nadie? ¿Alguien conoce a alguien que toma levotiroxina en la familia? ¿Nadie? Mi madre toma, doctora. Sandy, ¿y a qué hora lo toma? ¿Y por qué? En la mañana, ni bien que despierte. Ni bien que despierte, aunque no haya tomado nada y que no Nada. tome desayuno. ¿Y qué No le dijo puede el tomar. médico? Que no Tiene puede- que tomar, sí, lo tiene que tomar y después de media hora a una hora comer recién. No puede tomar. Bien, ¿y por qué? Y eso le dice el médico, de tal forma que el paciente lo primero que hace, abre un ojo, toma su levotiroxina para que en 30 minutos recién pueda desayunar. ¿Y por qué, Sandy? Mi madre es hipotiroidea. Yo sé que es hipotiroidea, por eso toma Eutiro, pero ¿por qué lo toma en ayuno? Sí. Es porque hace mayor efecto cuando ¿Por qué? tome. Porque más que todo el Eutirox es hormonas. Por lo que su absorción llega mejor, o sea, es mejor cuando no come nada, digamos, en la mañana. Me encanta, tiene buena lógica. Si no sé, me lo invento, pero es más o menos ese el tema. Cuando uno se levanta a la mañana, el pH es ácido, porque yo no comí 12 o 14 o 16 horas, ¿no? Cada uno tiene su... Lo ideal es no comer 12 horas, que el intestino descanse. Si cenaste a las 8, desayunas a las 8. Cenaste a las 7, desayunas a las 7. Es lo ideal. 12 horas sin comer. El estómago siempre, la bomba de protones va haciendo ácido, coma yo o no coma. Entonces, cuando yo me despierto, 12 horas sin comer, mi pH es más ácido. Mi pH es ácido gástrico. Y la levotiroxina también es un ácido. Un ácido medio ácido no se ioniza, no forma cargas eléctricas y tiene mejor absorción. Podemos afirmar que la biodisponibilidad de la levotiroxina es mucho mayor, estómago vacío y en ayuna. Si ya yo comí, mi estómago que está vacío, como yo comí, ya el ácido se ha diluido con mi comida, incluso con agua que yo tome también lo diluyo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en absorción cómo el pH del medio influye la absorción del fármaco. ¿Cómo? Va a depender si el fármaco es ácido o básico y eso yo se los voy a enseñar. ¿Ok? O sea que el momento de administración modifica la acción del fármaco, sí. Hagamos de cuenta que la biodisponibilidad ya saben lo que es biodisponibilidad, de lo que yo di, cuánto llegó y en qué tiempo. Y la biodisponibilidad se mide en porcentaje. Ah, se absorbió un 100%, un 90%, un 80%, un 40%, un 30%. Hagamos de cuenta que la biodisponibilidad de la levotiroxina con un pH ácido gástrico, que en ayunas es óptimo,
es de un 70%. Si el paciente desayuna, ingiere alimento y va a tomarlo después del desayuno, la misma levotiroxina, la misma dosis, hagamos de cuenta que son 100 microgramos, su biodisponibilidad ya no va a ser del 70, capaz del 50 o del 40. ¿Por qué? Porque el pH ácido gástrico ya no está tan ácido, fue neutralizado por los alimentos. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ahí vamos a ver estudios entéricas, las que no deben abrirse en el estómago porque se inactivan, o las que voy a tomar una sola vez al día porque tienen una liberación sostenida. Todo eso lo vamos a ir mirando en forma farmacéutica. Okay. ¿Qué más? Otro factor general que influye en la absorción del fármaco son los estados patológicos. ¿Cuáles son los estados patológicos que más nos interesan acá? Insuficiencia renal e insuficiencia hepática. ¿Será que una insuficiencia renal modifica la acción del fármaco? Claro. Que sí. ¿Por qué? La eléctrica es activa, ni pasa por el hígado, así como entra, así se va a ir. Así la vamos a orinar, igualita, activa, no se biotransforma, es su característica. Y resulta que el riñón está filtrando la mitad de lo que debiera. Y si filtra la mitad, la gentamicina que se tenía que ir hace un día no se fue, sino solo la mitad. Volvemos a colocar la otra dosis, entra en toxicidad, porque el fármaco se elimina exclusivamente por vía renal. Y en el caso que yo les di, en forma activa, porque muchos de los fármacos pasan por el hígado, se inactivan y recién se eliminan. La gentamicina no. La gentamicina la puedo dar en insuficiencia hepática porque ella no usa el hígado para biotransformarse. Más, ¿cuál es el riesgo? Si el riñón no está funcionando bien, se va a ir acumulando. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando se acumula, tiene 3 toxicidades importantes. Es ototóxica, genera sordera irreversible. No voy a después lograr recuperar la audición y hay muchos niños sordos por el uso de gentamicina a dosis mayores a las usuales o tercera edad. Es nefrotóxica, va a ser un daño renal, puede o no ser reversible. Y es curarizante, significa que hace un bloqueo neuromuscular. O sea que yo les pregunto, ¿será que la insuficiencia renal modifica la acción del fármaco o no? Yo creo que no me entienden. ¿En lo que modifica la acción del fármaco o no? Sí lo modifica, doctora. ¿Por qué? Todo es por qué. El riñón es el principal órgano, digamos, que elimina los fármacos. Excretor. Ok, el 90% de los fármacos se van por el riñón. Lo mismo la insuficiencia hepática. Hay fármacos que yo los tomo y se biotransforman en el hígado. Biotransformar es preparar para ser eliminado. Generalmente le da cargas eléctricas, de modo que puede eliminarse de mi organismo. O sea que los estados patológicos, principalmente insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sí me modifican la acción del fármaco. Hay otros. Por ejemplo, un paciente con una anemia crónica que tenga una albúmina bajita o una hipoalbuminemia. Y resulta que la albúmina y el fármaco viene y siempre se junta la albúmina. Eso se llama unión a proteína plasmática. Y cuando está pegadito a la albúmina, como la albúmina es tan grande, la molécula del fármaco da vueltas en sangre y todavía no actúa. Y está guardado. Ya lo vamos a estudiar. Está guardadito y luego tiene que liberarse la albúmina y recién actúa. Pero si esta albúmina es bajita, voy a tener mucho fármaco libre y el paciente puede entrar en toxicidad también. O sea que fíjense que muchos de los factores patológicos sí modifican la acción de los fármacos. Queda menos de 1 minuto, 8 minutos y retornamos a la clase, ¿ya? Bien, entonces, esto nunca sé cómo guardarlo, pero bueno, ya lo vamos a dejar.
Lo vamos a hacer nuevo. Estos factores patológicos son los que más modifican la acción del fármaco, el momento en que administro el fármaco, la vía por la que administro. No es lo mismo dar vía oral, que muy rara vez va a llegar 100%, que administrar endovenoso, que ya llegó el 100% de la medicación que yo preciso. La dosis, más efecto, hasta que la curva se hace plana y a mayor dosis solo